Bienvenidas y bienvenidos a este podcast quincenal Nutrición que Libera. Yo soy la doctora Iracema Vázquez, especialista en nutrición y soy su anfitriona. Hoy estoy súper contenta porque tengo como invitada a alguien que admiro mucho, que conocí en redes sociales. Estábamos justo antes de grabar hablando de cómo las redes sociales y esto de las grabaciones a distancia, porque ella pues no está aquí conmigo en Ciudad de México, pues vino a revolucionar todo el mundo de la medicina y estamos contentas de podernos saber, de habernos podido subir al barco de la revolución tecnológica en la medicina y esto de la comunicación. Y pues bueno, tengo conmigo a la doctora Julia Rábago. Julia, ¿cómo estás? Hola, Iresema, muy bien, muy contenta y muy agradecida de esta invitación que ya le tenía ganas. Yo también. Estoy muy contenta de tenerte aquí. De verdad admiro mucho tu trabajo y además cómo comunicas. Me parece que eres una persona que además de que eres excelente en tu trabajo, sabes comunicar muy bien, generas confianza, das una información padrísima. Al final vamos a dar tus redes sociales para que puedan seguir a Julia. Y me gustaría que brevemente te presentaras en general quién eres y qué haces. Bueno, pues mi nombre es Julia Rábago, yo soy endocrinóloga. De origen hice medicina general. Primero soy chilanga de nacimiento, pero ahora soy playense, vivo en playa desde hace ya 12 años. Sin embargo, toda mi carrera la hice en Ciudad de México. Entonces, hice medicina, luego hice medicina interna en el ABC, luego hice la especialidad de endocrinología en Centro Médico Siglo XXI, y de ahí me vine para acá, a Playa. Estuve muchos años en el Seguro Social como jefa del servicio de endocrinología aquí en Playa y como profesora de la NAWAC de la parte de endocrinología. Y actualmente tengo mi consulta privada, soy mamá de dos changos que yo les digo, y bueno, pues médica feliz, virando a este paradigma no pesocentrista que ya llevo ahora sí casi, híjole, ya voy para los 2 años, y pues trabajando mucho y dándome cuenta de cómo siempre hay espacio para crecer. Ya sé. Me identifico mucho contigo con esto de el crecimiento continuo. Yo en algún punto en mi carrera, antes de pasar a este paradigma, sentía como que ya no había mucho más que pues entender. Digo, había actualizaciones y demás, pero pues no había como mucho nuevo. Y ahorita que estoy en este pues, paradigma diferente, encuentro tantas cosas que puedo integrar para enriquecer mi consulta, ¿no? Desde cosas médicas hasta cuestiones sociales, cuestiones culturales, ¿no? Entonces, es súper enriquecedor prepararse en todo esto. Sí, a mí Bueno, esa parte, nada más te voy a comentar, esta parte de que la medicina es como únicamente medicina, y ahora darte cuenta que principalmente en esto lo importante de la parte social y de la parte de entender estas bases sociales, a mí con una mamá socióloga, ¿sabes? Me raya, me mama, o sea, me encanta, pues, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy absolutamente fascinada y espero que de esto también podamos hablar un poco en el día de hoy. claro que sí, y qué increíble, no sabía que tu mami es socióloga, pues me puedo imaginar este contacto que tienes con la mezcla de la medicina con la sociología. Uf, qué increíble. Muy bien, y ahora cuéntanos sobre ti. Me gustaría, esta pregunta la pregunto al inicio de todos los episodios con mis invitadas. ¿Cómo fue tu relación con tu cuerpo y con tu alimentación? Si alguna vez has tenido algún problema relacionado con esto durante tu crecimiento. Mira, Iracema, esta es una pregunta que yo actualmente ahora le hago a todos mis pacientes y pacientas, porque la verdad es que creo que esta es la base de entender el por qué también estamos aquí. Y mi relación, actualmente yo entiendo que tanto mi relación con el alimento como con mi cuerpo nunca fue la más favorable. Desde muy pequeña, toda mi familia es muy delgada y yo nunca fui realmente gorda, pero era como la piernona, la nalgona, la caderona, ¿no? Entonces yo me sentía como la distinta, la rara. Y la verdad, inclusive viviendo en un ambiente como muy amoroso, muy cariñoso, nunca fui juzgada, nunca fui señalada, pero creo que la misma sociedad y en la misma esfera me fue llevando a ser mi juez más dura, ¿no? A autojuzgarme realmente yo sola y partir de ahí. Entonces yo durante toda mi vida desarrollé un trastorno de la conducta de alimentación, que ahora lo hablo y lo digo, y este ha sido un gran paso para mí en estos 2 años, porque antes era algo que
ni pensar que yo hablara de esto, ¿no? Ujú. Y desarrollo un trastorno de la conducta de alimentación purgativo, restrictivo, ¿no? Y una combinación de varias cosas, y a partir de ahí, pues, ¿no? Entiendo que mi valor como persona se definía a partir de eso y no de todas las demás cosas que me definen. Actualmente lo entiendo y actualmente lo veo. Entonces, mi relación ni con mi cuerpo ni con los alimentos fue buena hasta hace literalmente 2 años que empiezo todo este proceso de deconstrucción y empiezo a sanar. A pesar de haber estado muchos años en terapia y todo, me queda claro que tenía todavía muchas cosas que trabajar. Mm. ¿Te puedo preguntar qué edad tenías cuando iniciaste con tu trastorno alimentario? Fíjate que no era tan grande, yo creo que ya estaba en la carrera, o sea, estaba, a ver, yo creo que como 16, 17 años, más o Mm, menos ahí. mm, No tan chiquita, ya más grande, okey. que ya era como yo más consciente. Yo me fui a vivir fuera de mi casa muy chiquita, como a los 18 años. Ujú. Entonces, esto me daba a mí como mucha libertad de hacer estas cosas porque no tenía nadie que me vigilara, ¿no? Entonces, Mm, como que ahí es cuando empiezo a desarrollarlo más, porque pues no tenía ninguna supervisión ni nadie que me dijera nada directamente mi familia, que eran con los que sabía que se podían preocupar o algo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, 17, 18. okey. Y justo esta pregunta, pues, la quiero ligar a la siguiente, que es, ¿cómo fue tu educación médica y de especialidad relacionado al peso y a la alimentación? Porque justo muchas de nosotras que tenemos problemas con la comida, entramos a esta carrera, ¿no? Medicina, y después a la especialidad que desafortunadamente yo tengo contacto con muchas endocrinólogas por lo que hago, y pues como que mucho de la endocrinología ligado a la nutrición también tiene que ver con el peso, ¿no? Pareciera que el peso es sumamente importante en la especialidad de endocrinología. Entonces, me gustaría conocer cómo fue tu educación en esta área, además teniendo un TCA, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Una educación completamente tradicional médica, ¿no? Lo cual significa que efectivamente es una educación completamente centrada en peso. Tú entras a medicina y bueno, imagínate, ¿no? Por supuesto que viviendo un TCA, siendo completamente consciente, palabra obesidad, y la pongo entre comillas, ¿no? Como ya sabes, Iracema, pues es mencionada todo el tiempo y es abusada en el sentido de, ¿no? Ahora le decimos como the O word, ¿no? Es como si fuera algo horrible, lo peor que te puede pasar en la vida. Y si tú lees todos los factores de riesgo de todas las enfermedades, ¿no? La palabra O va a aparecer ahí, ¿no? Ujú, Entonces, por supuesto que todos estos años de formación, los años de formación desde medicina hasta medicina interna, hasta endocrinología, pues nos taladraron, y creo que hablo en plural, este rollo de que el peso, por supuesto, que tiene que ver con las distintas patologías y que es importantísimo controlarlo de alguna forma ujú, para disminuir aparentemente estos factores de riesgo. Pero ahora me doy cuenta que pues creo que en el momento en el que estudiamos, a veces no tenemos las herramientas como para cuestionar mucho de lo que ahora cuestionamos y entender desde el análisis científico y de la literatura científica lo que ahora entendemos. Y ahora me queda mucho más claro que la educación, como tú lo mencionas, es una educación tradicional, pesocentrista, que definitivamente ahora lo veo de esta forma y debiera cambiar. claro. Y actualmente que veo a mis colegas, que voy a decir que un 90% de mis colegas están bajo un enfoque pesocentrista, sea la especialidad que sea, ¿no? Mm. Em, entiendo por qué están ahí, ¿no? Porque realmente, pues, te lo hacen ver como si fuera la realidad absoluta, ¿no? No hay cuestionamiento acerca de que el peso es tan importante. Y yo siempre digo que no estoy negando que tenga una participación en la salud de las personas, sin embargo, no es ni la causa de todo lo que nos ocurre, ni la solución a todos los problemas de salud, ¿no? Y al contrario, el enfocarnos en el peso, pues ya se ha visto que provoca muchos otros problemas graves en salud mental, en salud física, y que desafortunadamente esta información no es tan conocida en el área médica, porque de verdad yo me sorprendí y de nutrición también, ¿no? Yo que me especialicé en nutrición. Cuando empecé a leer todo esto, dije, ¿dónde estuvo esta información? Todo mi educación, ¿no? ¿Por qué nadie ni siquiera la mencionó, ¿no? Y hay tanta información. Y bueno, justo ahora quisiera preguntarte, ¿cómo llegaste a estos enfoques no centrados en el peso?
Fíjate que fue de una forma muy azarosa, en el sentido que justo en la pandemia, una de las nutriólogas que trabajaba en la clínica, mi marido y yo tenemos una clínica y somos 18 especialistas, y la nutrióloga que trabajaba en la clínica, por azares del destino, se tuvo que ir a Ciudad de México y llega a buscar un espacio en la clínica, Gaby Jiménez, que es una nutrióloga no pesocentrista, que ella viene de la Ibero de Puebla, y ella ya traía como esta escuela un poco, ella ya venía rascando desde hace mucho esto, y al ver mi consulta y al ver cómo yo le refería a los pacientes y todo, un día se acerca conmigo y me dice: Julia, te quiero preguntar algo, ¿no? Observo que tu consulta es una consulta no tan centrada en peso, y entonces empieza a explicarme realmente como muy básico, ¿no? Toda la parte de terminología, y me dice: lo que quiero decir es que es una persona que no se enfoca en el peso como un factor determinante de salud, y creo que te encantaría hacer esta nueva certificación que están lanzando, ¿no? Ya de forma como más profesional y formal, etcétera, etcétera. Y me presenta al grupo de Raquel, Ilana y de Gina, y entonces, pues, empiezo a leer, veo y digo, pues, ¿por qué no? A mí me encanta estudiar y me encanta como ampliar panoramas, y, o sea, me inscribo, empiezo a hacer la certificación, y en el momento en que empiezo a hacerla, me doy cuenta de la gordofobia internalizada y de la gordofobia institucional que traigo encima, y ¿no? Y de todo esto, y de cómo esto ha sesgado mi propia conducta hacia mí y la conducta hacia con mis pacientes, y digo, listo, o sea, ahí me autoconvencí de que estaba lista para cambiar. Y te digo, a partir de que el trabajo era mucho conmigo, que esto es lo fuerte creo que, y lo que le da mucho miedo a los médicos, siento yo, de virar a estos paradigmas, es que el trabajo personal que se tiene que hacer para cambiar a estos paradigmas es fuertísimo, porque te confrontas con muchísimos de tus demonios, al menos a mí eso me pasó, ¿no? Y tienes que como trabajarlos, sobrepasarlos y llevar un trabajo de acompañamiento, de terapia, de todo, conjunto, ¿no? Entonces, como, ¿para qué hago esto si ya llevo una vida trabajando muy tranquilo, muy fácil, sin confrontarme con absolutamente nada, ¿no? Entonces siento que eso es lo complejo, pero así fue como yo me fui metiendo, y bueno, me enamoré y me di cuenta que pues sí, que en la medicina tiene muchísimo más sentido. O sea, yo te soy muy honesta, yo siempre estuve en muchas cosas y me seguía encantando y todo, pero a partir de que me encuentro con este enfoque, lo que decíamos al principio, me maravillo de cómo este enfoque interacciona con las cuestiones sociales, con las cuestiones legales, con las cuestiones políticas, con las cuestiones. Y entonces, en el momento en que me doy cuenta del entramado que el romper este paradigma implica, digo, aquí es donde, ¿sabes? O sea, esto sí es interesante, es realmente generar cambio, ¿no? Entonces, pues así me quedé y me enamoré, y aquí estoy. Y escucho tu forma de hablar de tu transición y pareciera que fue suave. Para muchas personas no lo es, pero, mira, ya te vi, no está viendo, pero hizo una carita de no lo fue suave, porque ¿cómo fue tu transición? Porque así yo también he contado que la mía fue dura, ¿no? O sea, darme cuenta de lo que estaba haciendo, de lo que implicaba cambiar. En algún lugar he contado que deshacerme de mi superbáscula, que de bioimpedancia, carisma, que la que le invertí tanto, pues fue doloroso, ¿no? Y pues tuve a alguien que me acompañó en mi proceso de transición, que fue Lupita Rosada. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo fue contigo? No, conmigo fue, o sea, imagínate que tuve que tomar esta terapia de pareja, o sea, así a Okey. ese grado, sí me explico, porque Ujú. además mi esposo es médico, entonces cuando empieza a ver que yo empiezo a cambiar mi léxico, a cambiar, ¿no? Empieza a haber confrontación entre nosotros, entonces fue, y ha sido, ¿no? O sea, ha sido muy compleja porque me he tenido que confrontar con mi propio trastorno, que sigo trabajando. Me he tenido que confrontar a una pareja médica que actualmente, por cierto, ya está también haciendo la certificación y se está deconstruyendo. Y inclusive con mis hijos, porque yo me daba cuenta como endocrinóloga pesocentrista,
esto, ¿no? O sea, les insertaba mucho esta gordofobia internalizada mía propia y me di cuenta cómo tuve que empezar a cambiar el léxico inclusive con ellos, ¿no? Entonces, no, o sea, mi transición fue dificilísima, o sea, hay partes que me acuerdo y quiero llorar, si me explico de lo dura que fue y ha sido, pero creo que a la larga las fortunas y los beneficios son mucho más grandes que esa dificultad en la transición y por eso sigo acá. Mm. Gracias por compartirnos por yo destaco ahorita lo de la pareja, a mí me pasó lo mismo. No fui a terapia de pareja, pero sí tuve que tener pláticas fuertes con mi pareja, porque mi pareja no es médico, él es ingeniero, pero estaba angustiado de qué estás haciendo, tanto por la parte laboral como por la parte personal, ¿no? Estás comiendo demasiado y estás dejando ir pacientes que buscan pérdida de peso porque le estás ofreciendo otra cosa rara que ni entiendes, ¿no? Entonces, él, en su entendimiento de lo que es bueno y malo, ¿no? Digamos, pues dijo, esto no está bien, ¿no? Algo le está pasando a Iracema la loca, ¿no? Sí, sí, es un proceso que implica todo, ¿no? O sea, creo que, o sea, estamos hablando como del círculo muy cercano, que son pareja, hijos, ¿no? Compañeros, amigos muy cercanos, pero creo que basta con la familia, o sea, yo he tenido que poner muchísimos límites actualmente en la familia, o sea, y así, ¿no? A familia, amigos, misma en la escuela de mis hijos, he tenido que ir a hablar, o sea, entonces como que es como una implosión nuclear en la que empiezas desde el centro, pero de repente, ¡pum!, ¿no? O sea, te das cuenta que es en todo, ¿no? Regresamos a esta parte, es algo social, entonces lo ves en todos lados, por tanto, el cambio es muy fuerte porque te empiezas a confrontar no nada más con tus cuestiones personales, sino con todo lo que te rodea. Ujú, Y cierto. tienes que tener muchas herramientas para no hundirte, ¿no? O sea, decir, o sea, seguir convencido de que esto que estoy haciendo es correcto y esto que estoy haciendo es por donde tiene que ir. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Fuerte la transición. Sí. Y bueno, el tema de hoy, pasando al tema de hoy, quería hablar sobre hipotiroidismo, que es una enfermedad pues bastante frecuente y muy sesgada por la gordofobia médica. Entonces, me gustaría hablar que nos contaras qué es el hipotiroidismo primero. Bueno, hay distintos tipos de hipotiroidismo, sin embargo, la causa más común es la famosa tiroiditis de Hashimoto. Antes de hablar eso, básicamente el hipotiroidismo, todo lo que es hipo en medicina es menos, ¿no? Y tiroidismo, pues de tiroides, ¿no? Entonces, una función menor de la tiroides, una hipofunción de la tiroides, eso es el hipotiroidismo. ¿Qué significa esto? Que básicamente por algún u otro motivo no estamos produciendo suficiente hormona tiroidea y hay que entender el origen de este hipotiroidismo. Yo siempre les digo a mis pacientes que es muy importante ponerle un nombre y un apellido a todas las patologías, no nada más el nombre, porque hay diferentes causas, repito, del hipotiroidismo. Entonces, la causa más común de hipotiroidismo, Iracema, es la famosa tiroiditis de Hashimoto, que se le pone así por, ¿no? Quien lo descubre anteriormente en medicina se utiliza mucho esto, pero básicamente son hipotiroidismos inmunológicos que tienen un origen autoinmune. ¿Y qué significa esto? Que hay unos anticuerpos, que son estas moléculas o proteínas que al activarse literalmente empiezan a destruir pequeñas enzimas, o moléculas que ayudan a formar esta hormona tiroidea. Yo se los explico como que empiezan a destruir los ingredientes necesarios para formar un pastel, ¿no? Entonces, sin los ingredientes exactos, nosotros no podemos formar hormona tiroidea y estas proteínas se encargan de que estos ingredientes no estén ahí. Entonces, al tenerlas positivas, empiezan a generar una mayor disminución en la función de estas células que se encargan de producir la hormona tiroidea y, por lo tanto, el nivel de hormona en el cuerpo, que además ahorita vamos a hablar es importantísimo para muchísimas funciones corporales, empieza a disminuir, 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 ¿no? Y a nivel central, en donde tenemos una pequeña glandulita que se llama hipófisis, lo empieza a censar, a detectar y entonces empieza a activar otros mecanismos, los cuales generan también otras alteraciones a nivel corporal, ¿no?
Muchas gracias, qué bonita explicación. Te digo que hablas Ujú. una, Ah, una manera de explicar padrísima. Y justo ahorita me gustaría que nos contaras, porque muchas personas dicen, bueno, pues si no tengo mucha hormona tiroidea y no siento nada, porque hay gente que luego no siente, ¿no? No tiene muchos síntomas floridos o son síntomas muy inespecíficos. Entonces, ¿para qué son las hormonas tiroideas? las hormonas tiroideas son, imagínate que la tiroides es la glándula Iracema termorreguladora por excelencia. ¿Qué significa esto? Regula la temperatura de nuestros procesos corporales. Nuestro cuerpo requiere de una temperatura específica para que todos sus procesos metabólicos funcionen adecuadamente, es decir, para que todas nuestras vías funcionen, para que muchas cosas se degraden, para que nuestro corazón lata a un determinado ritmo, para que nuestro intestino se mueva a un determinado ritmo, etcétera. Entonces, las hormonas tiroideas, dependiendo de la cantidad, ¿no? Yo hablo siempre como en el vaso, ¿no? O sea, dependiendo de la cantidad que tenemos de agua en el vaso, se regula la velocidad de estos procesos. Entonces, si tengo demasiada agua, todos estos procesos van a estar demasiado acelerados, ¿no? O sea, mi tiroides al producir mucha hormona va a generar que mi corazón lata muy rápido, que tenga palpitaciones, va a generar que mi intestino se mueva muy rápido, entonces va a generar diarrea y todo lo contrario cuando hay un hipotiroidismo. Entonces, en el hipotiroidismo, cuando tenemos muy poquita hormona, las temperaturas corporales tienden a estar disminuidas. De hecho, si tú mides la temperatura corporal de los pacientes que ya tienen un hipotiroidismo franco, no los que están en transición, pero tiende a ser una temperatura corporal inclusive un poquito más baja. Y uno de los síntomas que refieren los pacientes es esta intolerancia como al frío. Cualquier cosita que tenga, o sea, donde yo entre y haya tantito aire acondicionado, tantito vientito, yo me estoy absolutamente congelando, ¿no? Y la gente les dice, ay, qué ridículo, y literal, se están congelando porque su temperatura corporal además es más baja. Todos sus procesos mentales, Iracema, tienden a ser muy lentos, les cuesta trabajo hilar ideas, les cuesta trabajo recordar cosas muy sencillas como qué hice hoy en la mañana, dónde dejé las llaves del coche, ¿no? Y tiende a haber este tipo de disminución en la memoria a corto plazo y dificultad en conectar cierta información. Tiende a haber muchas fluctuaciones de estado de ánimo y principalmente tiende a haber un estado de ánimo más depresivo. Ajá, no me estimula tanto todo, estoy como cansada todo el tiempo, no tengo la energía suficiente porque literalmente no hay energía. Inclusive algunos procesos que tienen que ver con la regulación de glucosa e insulina están disminuidos y por tanto no tenemos suficiente energía intracelular como para marcar otros procesos. Puedo estar estreñida, se me puede caer el cabello, puedo tener la piel seca, ¿no? Y aquí voy a comentar uno que es el clásico, creo que estoy aumentando de peso, ¿no? Por el hipotiroidismo. Y parte del aumento de peso tiende a, a tener más relación, perdón, con el que empieza a haber un poquito más de acumulación de líquido intravascular y por tanto puede haber un poquito de edema y también acumulación de líquido en el espacio intersticial, que es este espacio como entre las células, y genera un poco como de inflamación. Realmente no es un aumento de peso mayor, en el sentido de que no vas a tener un aumento de peso de 10, 15, 20 kilos, pero sí igual y de unos 2 o 3 kilos de pura literalmente edema o acumulación mayor de líquido, ¿no? Tiene que ver más con eso que con otra cosa. Hay estados, inclusive de hipotiroidismo tan severo, estados ya les llamamos como mixedemas, en el que hay tanta acumulación de este líquido intersticial que si tú observas el intestino bajo el microscopio de un paciente con un hipotiroidismo muy severo, va a estar engrosada la capa del intestino de esta misma inflamación. Entonces, sí puede ser ya en estados muy avanzados, uno de los síntomas a considerar. Y creo que es muy importante recalcar que todo esto puede llegar a convertirse en algo peligroso, ¿no? O sea, que no es como que, bueno, pues igual estoy estreñida y qué, ¿no? O tengo frío, pues me tapo, sino que estas cosas, si se dejan evolucionar, puede haber problemas cardíacos, puede haber problemas de regulación de la glucosa, de la presión arterial, ¿no? Y entonces, por eso es importante que se corrija, porque me ha pasado que tengo pacientes que como le tienen miedo a tomar el tratamiento,
pues me dicen, ¿qué me puede pasar si no me lo tomo? ¿No? Entonces es importante saber que esto sí, pues es muy importante, ¿no? Que esté regulado, ¿no? Que esté estable para que estemos funcionando adecuadamente, ¿no? Totalmente, y te das cuenta en la clínica del paciente. Los pacientes muchas veces no lo toman como tan a consideración porque el cuerpo es maravilloso y se va adaptando, y se adapta inclusive a lo malo. Entonces no lo sienten tanto hasta que realmente ya es un estado muchísimo más severo y entonces sí empiezan a notar ya una disminución en su funcionamiento diario. Pero aunque no tengamos síntomas tan francos o tan claros, si en algún momento nos detectan un hipotiroidismo, por supuesto que es importantísimo tomar el tratamiento porque esto tiene que ver con todas nuestras funciones corporales, ¿no? Ahora, voy a poner ahí un punto importante porque es muy importante que se les haga un buen proceso diagnóstico del hipotiroidismo, porque también hay muchos pacientes que les diagnostican hipotiroidismo sin tener realmente hipotiroidismos, ¿no? Claro. Ahorita, por ejemplo, con COVID, Iracema, vimos muchos hipotiroidismos, o sea, como alteraciones tiroideas transitorias en las que realmente no había un hipotiroidismo como tal, sino que eran ¿no? Se llaman elevaciones adaptativas de TSH transitorias por este virus y posteriormente normalizaban su función tiroidea. Entonces sí es muy importante hacer, ¿no? Que en cuanto acudan con el especialista les hagan una historia clínica muy detallada, que pregunten antecedentes de infecciones de vías aéreas, porque es muy frecuente ver tiroiditis subagudas en las que puede haber una fase transitoria de hipotiroidismo, pero se autorregula, infecciones de vías aéreas, incluido COVID, influenza, o sea, muchas cosas de estas, para estar seguros de que si necesitamos dejar un tratamiento a largo plazo, lo estemos haciendo porque realmente está indicado. Qué interesante, qué interesante. COVID, cómo vino a cambiar el desarrollo de muchas enfermedades, ¿no? Y ahora que ya estamos en esta era, pues se tiene que tomar en cuenta, ¿no? El que hayas presentado este tipo de enfermedades. Totalmente. Ahora te quiero preguntar cosas comunes que vienen a mi consulta en relación al hipotiroidismo. Entonces, una de las más frecuentes es, ¿tengo que bajar de peso para tratar mi hipotiroidismo? No, no. No, no tiene nada que ver, ¿sí me explico? Esto, yo siempre les digo que estos son abordajes muy simplistas, ¿no? Entonces, no, por supuesto que no, no tiene absolutamente nada que ver. El peso y el hipotiroidismo no tienen ningún, o sea, etiológicamente hablando en cuanto a origen, no tiene absolutamente nada que ver. El origen es inmunológico. Estés en el peso en el que estés, si tienes un hipotiroidismo de origen inmunológico, lo vas a seguir teniendo. Claro. El tratamiento no es bajar de peso, es tomar hormona tiroidea si es que tienes una deficiencia de hormona tiroidea. Claro, así como el origen no es que subiste de peso, ¿no? No tiene No, nada que ver con que hayas estado en un peso más alto o un peso muy bajo, o sea, no, eso no tiene nada no, que ver con el desarrollo, ¿no? nada. Otra cosa es que este aumento de peso que hay con el hipotiroidismo, pues, que es algo que se teme mucho, bueno, los pacientes le temen mucho en el hipotiroidismo, y cuando yo lo que he visto es así esta historia, ¿no? Llega el paciente con un peso alto a un consultorio médico, le diagnostican hipotiroidismo, le dan tratamiento y es como, ahora tendrías que perder peso, ¿no? Porque ya no hay pretexto para ti. Entonces, ¿esto es cierto? Tampoco, porque no, o sea, a ver, regreso, ¿no? Son abordajes extremadamente simplistas. Ahora me doy cuenta de eso, ¿no? O sea, es muy simplista decir a todo, tienes que bajar de peso, tienes que bajar de peso, tienes que bajar de peso. No, el peso, para empezar, no digo, no nos vamos a meter esto, pero los factores determinantes de salud son muchísimos. O sea, ahora, por ejemplo, tú le preguntas a la gente, post pandemia, pues sí, pudiste haber tenido hipotiroidismo relacionado al COVID, pero este aumento de peso que tuviste post pandemia no fue nada más el hipotiroidismo, tuvo que ver con cuestiones sociales, emocionales, les llamamos cargas alostáticas, que es toda esta carga de estrés que se fue acumulando, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que no, o sea, inclusive a veces tratando el mismo hipotiroidismo, no necesariamente vas a ver una pérdida en peso real, porque es lo que te digo, el peso que se gana en pacientes con hipotiroidismo realmente es un peso mínimo, o sea, si tú calcularas en una báscula este porcentaje de edema intersticial,
pueden ser desde 200, 300 gramos. ¿Sí me explico? No es que sean 25 kilos. Entonces, no es un peso que muchas veces vas a ver en cuanto a diferencia una vez que empiezas el tratamiento del hipotiroidismo. Ahora, lo que sí es real es que si, vamos a suponer, si yo tenía ahorita me estoy metiendo ya en cosas más complejas, pero si yo tenía una resistencia metabólica, una resistencia a la insulina agregada a este estado de hipotiroidismo, y al tratar el hipotiroidismo yo mejoro la eficiencia de todas estas vías metabólicas y el funcionamiento de muchas funciones corporales, pues uno, voy a tener más energía para inclusive levantarme y si se me antojaba hacer movimiento, ir a hacer movimiento. O si se me antojaba ir a pasear a mi perro, ir a pasear a mi perro. O voy a tener un estado de ánimo mejor para inclusive decidir si quiero hacer diferentes combinaciones de alimentos. Voy a tener un mejor estado de ánimo para poder meditar y entonces disminuir mi estrés que tengo. Y todo eso es lo que va a hacer que haya variaciones y fluctuaciones, no como tal, ¿no? Nada más el hipotiroidismo, no sé si me explico, o sea, eso es un conjunto de cuestiones. Entonces, no, o sea, hay veces que, te digo, no hay un cambio y no por eso tenemos que indicar la pérdida de peso para mejorar absolutamente nada. Si yo trato el hipotiroidismo, hago estudios de control y veo que ya mis niveles hormonales están en un rango correcto, ahí es donde me tengo que quedar. Y las recomendaciones que yo haga con respecto a las medidas de autocuidado de mis pacientes, ¿no? Van dirigidas hacia la salud mental del paciente, hacia muchas otras cosas que yo detecto y que yo interrogo en la consulta, pero que no nada más tienen que ver con el peso. Claro, gracias. Se me ocurrió otra pregunta que no tenía pensada. Ves que, imagínate, bueno, quiero mencionarlo porque se me hace sumamente importante. ¿Qué piensas de estos medicamentos para reducción de peso que traen hormona tiroidea? No, los odio y te voy a decir por qué, porque la gran mayoría de hecho ahora tan se han dado cuenta que ya los canijos están sacando medicamentos de esa misma marca, pero ahora le quitan la hormona tiroidea, según ellos, ¿no? La gran mayoría de estos medicamentos traen T3, que es leotironina, y generan toxicidad de T3, y entonces pueden generar un mayor riesgo cardiovascular. De hecho, la queja más común de los pacientes es tengo, o sea, muchísima ansiedad, muchísimas palpitaciones, o sea, estos medicamentos les generan todo esto. Y a la larga, si ya había ciertos sistemas tiroideos que venían alterados o ya tenía cierta actividad inmunológica que igual y todavía mantenías un perfil tiroideo normal porque todavía no había suficiente daño como para generar un hipotiroidismo o alguna otra alteración, si tú empiezas a meter cuestiones externas a tu cuerpo, puedes desencadenar que todos estos procesos inclusive se aceleren. Entonces es muy común ver inclusive alteraciones tiroideas posterior a uso crónico de estos medicamentos. No estoy diciendo que todos los pacientes que tomen estos medicamentos para bajar de peso con hormona tiroidea necesariamente desarrollen trastornos tiroideos, no, para nada digo eso. Sin embargo, si ya tienes un factor de riesgo agregado, es probable que en algún momento puedan ser un desencadenante de esto. Entonces, pues no, ¿no? Además, bueno, tú ya sabes, Iracema, igual que yo, que además estos medicamentos, pues igual y sí en su momento logran que reduzcas 2 o 3 kilos, pero a la larga y a largo plazo, ¿no? Esos kilos se van a volver a recuperar. Entonces, realmente, ¿qué sentido tiene dar un tratamiento que puede generar un mayor riesgo que realmente cualquier beneficio? Claro, qué bueno que tocamos este tema porque yo escuché muchas veces a los pacientes y a otros médicos decir, bueno, es un toquecito de hormona tiroidea. Es que puede pasar tantito, nada más acelera tu metabolismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ya nos estás diciendo todos los riesgos que puede haber físicos y claro, los riesgos de el weight cycling, ¿no? De estar ciclando en el peso, ¿no? De estar bajando de peso abruptamente, subir de peso, bajar de peso constantemente en la vida, que ya sabemos que sí es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades como diabetes o hipertensión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más común que pase con estos medicamentos? Y luego, el medicamento más famoso que estamos hablando es Redotex, que es como la marca estrella de este medicamento. La redotacha. La Redotac. Y a mí me parece sumamente impresionante cómo hay personas que lo llevan tomando meses o un año y pues se sienten
seguras, digamos, entre comillas, porque pues tengo mi medicamento que me protege y pues el riesgo tan grande que tienen, además de los otros componentes que trae, ¿no? Porque no nada más trae hormona tiroidea, ¿no? Trae benzodiazepinas, o sea, trae una combinación particularmente peligrosa. Entonces, bueno, pues ya nos queda claro que no usar este tipo de medicamentos, sea quien sea No. que te lo medique, ¿no? No es, y menos estarlos consiguiendo sin receta, por algo se dan con receta, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí, totalmente. Y te digo, ya ahora sacan al mercado, digo, no les vamos a hacer anuncios para nada, pero sacan al mercado, dizque fórmulas sin hormona tiroidea, pero pues es lo mismo, ¿sí me explico? O sea, a lo que voy es, ¿no? Es la misma rata revolcada ahí, o sea, no, realmente no tienen mucho sentido estos medicamentos. Y yo sí conozco y he visto, digo, yo que me dedico a ver estas cosas en particular y que tengo un número grande de pacientes en el sentido de ya también los años que llevo, yo he visto muchísimos pacientes con alteraciones post toma de este tipo de medicamentos, entonces definitivamente no los recomiendo para nada. ok, gracias. Y mi última pregunta en relación al hipotiroidismo es, ¿existe alguna dieta especial para hipotiroidismo? En particular, si hay algún alimento o nutriente que haya demostrado que mejora el perfil tiroideo. Fíjate que aquí hay como mucha información al respecto, porque hay hasta libros, ¿no? O sea, hay libros ahí enormes de función tiroidea, ¿no? De alimentación ayurvédica en relación a tiroides. Yo tengo uno, de hecho, que es bastante interesante, porque fíjate que ahí depende, por eso yo siempre digo que es muy importante ponerle nombre y apellido a las cosas, porque no es lo mismo tener un hipotiroidismo por una tiroiditis linfocítica, es decir, un proceso inflamatorio que generó fibrosis en tu tiroides y que por eso ese es el motivo por el cual no estás pudiendo producir hormona tiroidea, a un proceso que está en evolución y que está en desarrollo a partir de una cuestión inmunológica. Porque actualmente se sabe que las tiroiditis de Hashimoto, los procesos autoinmunes en particular, sí hay algunas cuestiones que pueden modular estos anticuerpos. Entonces, por ejemplo, la tiroides, de forma natural, Miracema, tienen selenoides. Los selenoides son como los antioxidantes de la tiroides y están dentro de las células tiroideas. Y hace mucho un grupo de alemanes se da cuenta que no en hipotiroidismo, pero en pacientes con hipertiroidismo también inmunológico, al darle selenio disminuían estos anticuerpos y entonces posteriormente empiezan a investigar el selenio, por ejemplo, como un inmunomodulador también en pacientes con hipotiroidismo. Y a la actualidad no hay ninguna recomendación con evidencia científica fuerte en las guías que sugiera que a fuerzas a todos los pacientes hipotiroideos les tienes que dar selenio, pero sí hay algunos estudios preliminares y algunos estudios grandes, multicéntricos, en los que se observa que sí pudiera llegar a haber una disminución en la actividad de los anticuerpos. Te digo, es en particular en estos pacientes que tienen mucha actividad inmunológica y que tú se las mides y que si normalmente el anticuerpo antiperoxidasa debiera estar por debajo de 20, lo tienen en 5,000. ¿Sí me explico? O sea, tienen mucha actividad. Y en estos pacientes es muy curioso, pero tienen de repente fluctuaciones. Entonces, así como tienen estados, por ejemplo, en los que se sienten bien, pueden tener estados también en los que se sienten ansiosos. Y esto tiene que ver con la actividad de los anticuerpos, que en el momento en que están activos liberan la hormona preformada que está dentro de las células y entonces generan como estos flashazos de hipertiroidismo. Ajá, de hecho, muchos de mis pacientes, cuando les digo, oye, ¿no tienes insomnio? Oye, doctora, no, pero eso es más en hiper. Le digo, no, respóndame, ¿tienes insomnio? Bueno, no, sí, la verdad sí. ¿Y tienes ansiedad? Ah, sí, también sí, ¿no? Que no son como síntomas comunes del hipotiroidismo. Y esto tiene que ver con la actividad de anticuerpos. En el momento que tú se los mides, tienden a estar altos. Y cuando tú modificas ciertas cuestiones y aumentas alimentos, esto yo lo trabajo mucho con Gabriela, la nutrióloga, que son ricos en selenoides, ajá, o que tienen como menor cantidad, por ejemplo, de ciertas otras cuestiones como inflamatorias, como, por ejemplo, cuestiones como conservadores y cosas así en grandes volúmenes. La diferencia que notas no es tanto en la función tiroidea, sino en la actividad de los anticuerpos y en cómo los pacientes sintomáticamente sienten menos subidas y bajadas. ¿Sí me explico? Entonces, si la pregunta directa es
¿Se requiere de alguna dieta especial para tratar el hipotiroidismo? Voy a recordar que el tratamiento del hipotiroidismo, ya un hipotiroidismo franco, es la levotiroxina. Es la hormona tiroidea, no una dieta, no hierbas, no, es levotiroxina. Pero si lo que tienes es una actividad inmunológica muy elevada, una tiroiditis de Hashimoto con mucha actividad inmunológica, sí hay ciertas cuestiones y ciertos alimentos que pudieran llegar a favorecer la disminución de estos anticuerpos, pero que la asesoría nutricional se tiene que llevar a cabo con alguien que realmente trabaje este tipo de pacientes y que conozca y que sepa, ¿no? Sobre este tipo de alimentos y de nutrición y de todo, ¿no? Entonces, sí puede haber algunas cosas que mejoren, pero en particular en este caso, no en todos los casos. Ya, entiendo. Y de hecho, ahorita que estás comentando esto, me interesa como comentar que la enfermedad no tiende a ser estable, ¿no? No es como ya me diagnosticaron hipotiroidismo, me tomo mi dosis de levotiroxina y me voy a mi casa y en años no vuelvo a saber. Tienes que llevar un control, ¿no? Porque también muchos pacientes creen que ya que llegamos a los niveles estables del perfil tiroideo del laboratorio, ya la hicieron y ya, se pueden ir a su casa con esa dosis y no hay problema, ¿no? Y justo ahorita que contabas de los anticuerpos, pues luego pueden variar los niveles y a lo largo de tu vida pueden variar tus dosis del medicamento, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que no te despegues de tu médico endocrinólogo o del médico que te está llevando el control de tus hormonas tiroideas, porque la enfermedad puede cambiar, ¿no? Sí, uno de esos casos importantísimo es el embarazo. Por ejemplo, en el embarazo, pacientes con hipotiroidismo ya previamente dosificados y controlados, normalmente en el embarazo tus necesidades hormonales aumentan. Entonces, es muy importante que si tienen hipotiroidismo y se embarazan, acudan con su endocrinólogo para que les ajuste la dosis de medicamento en específico durante el primer trimestre del embarazo, que es cuando más requerimientos hay, ¿no? Entonces, sí hay ciertas particularidades. Cuando tú estás con hipotiroidismo y agregado a esto se te diagnostica alguna otra cuestión inmunológica o a veces te empiezan otros medicamentos como esteroides o algunos otros medicamentos que pueden disminuir la biodisponibilidad de la hormona tiroidea, es muy importante revisar esto porque puede ser que la dosis que tú llevabas tomando toda la vida ya con estos otros medicamentos agregados que o disminuyen la absorción de la hormona o disminuyen la biodisponibilidad, hagan que tu dosis se tenga que modificar. Entonces, sí, por supuesto, tiene que ser un seguimiento continuo. No estoy diciendo que cada mes para nada. Yo tengo pacientes que los veo una vez al año, pero van dependiendo de estas cosas. Si se agrega algún medicamento, si se agrega alguna enfermedad, si me embarazo, si me voy a vivir a algún otro lado y cambio, por ejemplo, la presentación del medicamento. A veces simplemente cambiar presentaciones. A mí me pasa mucho aquí que dicen los pacientes, híjole, doctor, es que fui al Similares y entonces en Similares me ofrecieron, en lugar de que costara 400, costaba 50 pesos la caja, ¿no? Y de repente muchas de estas presentaciones genéricas no tienen tan buenos controles de calidad, no estoy diciendo Similares en general, muchas, pero lo que hace es que en lugar de tener que tomar, yo qué sé, ¿no? Si venían tomando 50 microgramos, en lugar de tener que tomar 50 microgramos, ahora les voy a tener que subir a 100 o 150 porque no tienen un buen control de calidad de estas pastillas y a veces inclusive tienen menos dosis de las que dicen que tienen, ¿no? Entonces, sí es importante que inclusive si cambian de marca o de pastilla, se hagan un chequeo con su endocrinólogo para ver que con esa pastilla que están tomando ahora siga siendo la misma dosis. La edad también, ¿no? La edad, la edad de los pacientes, influyen muchísimas cosas. Entonces, bueno, no se despeguen de su médico si ya tienen el diagnóstico de hipotiroidismo, que es la enfermedad que estamos tratando el día de hoy. Bueno, y ahora regresando al tema inicial, ¿no? Acerca del peso, me gustaría preguntarte a ti, Julia, ¿qué piensas de los enfoques médicos que utilizan al peso para medir el éxito de los tratamientos en los pacientes? Como vengo diciendo todo el tiempo, ¿no? O sea, repito, actualmente yo los observo como métodos muy simplistas porque estás generando una tasa de éxito a partir de un solo parámetro, cuando la tasa de éxito tiene que ver con
muchísimas otras cosas, ¿no? Que pueden ser desde ambientales, sociales, emocionales. Si el paciente emocionalmente está mejor, está más contento, está pudiendo tener mejores relaciones sociales, está pudiendo llevar una vida mucho más plena, pues entonces ese es un factor de éxito, ¿no? Y ese es un parámetro de éxito. Si el paciente se siente mejor, se le está cayendo menos el cabello, tiene la piel mejor, por fin está pudiendo ir al baño de forma regular, esos también son parámetros de éxito. Entonces, no, o sea, el parámetro de éxito en un paciente es el que recuperemos su salud biopsicoemocional, ¿no? O sea, en todos los parámetros, no únicamente el peso, que simple sería, ¿no? Ya llegaste el numerito, ya, ping, ¿no? Aunque tu perfil tiroideo está todo descontrolado, pero ya llegaste a tantos kilos, bien, pues Claro. no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, a ver, el parámetro de éxito viene desde la parte bioquímica, estamos logrando lo que queremos a partir de la dosis que te estamos dando. Sí, ¿no? Palomita, eso ya lo logramos, tu perfil tiroideo está normal. Ahora, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo estás? ¿Qué diferencias has notado? Sí me explico cómo te estás empezando a relacionar a partir de que ahora tienes más energía, cómo te estás empezando a relacionar con el movimiento, cómo te estás empezando a relacionar con la alimentación, desde dónde te estás empezando a relacionar. Y esto es interminable. Y los pacientes, desde que tú los enfocas estos, o sea, generas estos parámetros de éxito a partir de su salud biopsicosocial, o sea, una salud muchísimo más global, te lo agradecen, ¿no? Porque entonces ya no son un número, ya se vuelven seres humanos, hablando con otros seres humanos, y la relación médico-paciente inclusive es una relación muchísimo más linda, más personal, más, pues, ¿no? Que viene hacia ambos lados, ¿no? O sea, yo, la confianza y la relación que ahora tengo con mis pacientes, nada que ver a las relaciones que yo tenía, y créeme, yo siempre he sido como muy, lo digo porque así soy apapachadora, soy cuidadora, o sea, me encanta cuidar gente, me encanta apapachar a mis pacientes, ¿no? Pero ahora la información que recibo de ellos es mucho más franca, mucho más sincera, mucho más todo, porque ellos detectan que yo no estoy ahí para juzgarlos, yo estoy ahí para ayudarles, ¿no? Uh-huh. Qué bonito, porque sí, yo concuerdo contigo, yo nunca fui una persona que regañara o que juzgara, pero sí etiquetaba, ¿no? Sí hacía juicios de valor con respecto a los pacientes, dependiendo de sus hábitos, ¿no? Y ahora entiendo que cómo se desarrollan ya con una enfermedad no es cuestión únicamente de voluntad, ¿no? Sino de todos los aspectos de los que estás hablando, que son tan importantes de ver que si no nos sentamos como médicos a darle tiempo al paciente, que claro que esto es una medicina muy privilegiada, pero si no nos sentamos a darle tiempo a estas personas que vienen con angustia con nosotros, de conocerlas, de indagar más allá de, bueno, pues tus laboratorios, ¿no? Si platicas un poquito, te puedes dar cuenta que las consultas se pueden hacer mucho más ricas y te dan de repente información que de otra forma no te hubieran dado, ¿no? Porque pues no había esta apertura de hablar contigo, ¿no? Uh-huh. Y hay pacientes que te das cuenta que lo principal a sanar ni siquiera tiene que ver tanto con lo bioquímico, sino que tiene que ver mucho más con lo emocional, ¿no? Entonces, ahí por eso es tan importante trabajar con un grupo completo, ¿no? De nutriólogas, ¿no? Que además estén en el mismo modelo, ¿no? Nutriólogas no centradas en el peso, médicos, médicas no centradas en el peso, psicólogos, psicólogas, ¿no? Entonces, se vuelve un tratamiento muchísimo más global y mucho más complejo. Por supuesto, como dices, esto hablando desde un privilegio enorme, porque ojalá y pudiera ser así a nivel de salud social. Yo que estuve muchísimo tiempo en salud social, no te puedo hablar de las frustraciones que yo tenía ahí, porque justo, ¿no? O sea, las trabas, inclusive burocráticas, eran una cosa horrenda. Pero bueno, yo sí soy muy soñadora, Iraceme, yo sí espero que esto de lo que hablamos ahora empiece a resonar a nivel social y político lo suficiente como para que realmente empecemos a generar cambios para la gente que no tiene la posibilidad de tener este tipo de consulta de manera privada, y que se empiece a digamos,
a legislar que sea de esta forma a nivel también social, ¿no? Y público. Muchas gracias por todo esto que nos compartes. Y finalmente me gustaría preguntarte, ¿qué pacientes se pueden acercar a ti y dónde podemos encontrarte? Porque luego no saben las personas qué hace un endocrinólogo, ¿no? Una endocrinóloga. Entonces, ¿tú a qué pacientes atiendes? Atiendo todo tipo de pacientes, excepto pediátricos. No acepto, o sea, no atiendo niños porque yo no soy pediatra, entonces tienen que ser mayor de 16, 18 años y pues de todos lados del mundo. Ahora de lo que hablábamos justo de esta parte tecnológica y global, por supuesto que el hacer una asesoría en línea no es exactamente lo mismo que estar en una consulta y tocarte y revisarte y todo, pero desde el punto de vista endocrinológico, muchas veces cuando tenemos que revisar vías hormonales y esto, tenemos la fortuna de que lo podemos hacer a distancia. Entonces, me encuentran en mi consultorio, les puedo dar el teléfono, me pueden escribir también al Instagram, normalmente por ahí les paso el teléfono de la consulta, del consultorio, perdón, y por ahí me contactan. Mis redes son @endocrinoplaya, como endocrinóloga de playa, pero endocrinoplaya. Y bueno, yo estoy en Playa del Carmen, pero como les digo, pues atiendo pacientes de todos lados y si además se quieren dar un viaje y venir a la playita y tener una consulta médica, también se puede. Qué padre estaría podernos ir a dar una vuelta para Turismo médico. Claro. Si quieres dar tu teléfono, de todas maneras yo dejo en las notas del episodio tus redes y tu teléfono, si quieres darlo. Claro, es el 984-211-1898 y si están hablando de otros lados que no sean México, es con la alada +52. Perfecto. De todas formas, como te comento, yo dejo tu teléfono en las notas del episodio, tu Instagram para quien guste escribirte y pues un mensaje final que nos dieras. Fíjate que mi mensaje final es a partir de que yo me integro y me convenzo de este nuevo paradigma, empezamos hace poco una asociación, y voy a hacer más que un mensaje, un anuncio un poco, pero un poquito con mensaje social, que se llama Alicia, que es Asociación de Liberación Corporal y Alimentaria de Iberoamérica. Entonces, lo que quiero decir y lo que quiero dejarle tanto a los pacientes como a los médicos, médicas y nutriólogos y nutriólogas que nos escuchan, es que se vienen cambios y se vienen cambios importantes y lo estamos haciendo y lo estamos haciendo de forma social y la intención es hacerlo de forma política. Entonces, ojalá y muchos más profesionales de salud se sumen a este paradigma, se sumen a esta visión de la salud global, a dejar el modelo simplista y a convertirnos en médicos sanadores realmente de cuerpo, alma y espíritu y que poco a poco seamos más y crezcamos en filas y podamos hacer realmente muchos más cambios sociales y políticos en esto. Ay, me encanta que tengas esta iniciativa. Justo estaba oyendo un podcast hace poco, creo que de Ana Pau, y hablaba de cómo, pues los que estamos en esto a veces nos cuesta trabajo imaginarnos un mundo médico diferente, ¿no? Pero tantos activistas de tantos movimientos que pues pasaron y dejaron huella y actualmente las cosas sí son un poco diferentes para muchos movimientos, para la raza negra, o sea, como que todas estas cosas pues van avanzando, algunas cosas faltan, ¿no? El movimiento feminista y demás, pero bueno, pues entre más personas nos sumemos y queramos hacer cambios, pues más probabilidades hay de que a lo mejor no nos toca verlo, pero que eventualmente se dé un cambio real, ¿no? Pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, tu tiempo, tu información tan valiosa. De verdad te agradezco mucho que hayas estado en este episodio conmigo. Gracias, Iracema, un gusto siempre también compartir contigo. Me encanta verte de nuevo, conectarnos y estar juntas en este camino. Y bueno, pues a seguirle. A seguirle. Pues me despido deseando que este episodio aclarara dudas sobre hipotiroidismo y sobre las cosas que pudieran estar relacionadas con esto. Me da gusto que hayas tenido la oportunidad de conocer a la doctora Julia para que la puedas buscar. Recuerdo en las notas del episodio, voy a dejar sus datos. Te recuerdo que si quieres saber más de mí, puedes visitar mi página nutricionquelibera.com y me puedes seguir como nutrióloga que libera en Instagram y Facebook. Nos vemos.